Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta junto a Loreto Bravo. Bueno, nuestro primer bloque hablamos mucho sobre la utilización de los datos para la seguridad. También hablamos de, por ejemplo, cómo se podría utilizar los datos que las mismas aplicaciones proporcionan para la utilización tanto buena como negativa. Hablamos un poco de cómo negativamente podría afectar, por ejemplo, el uso de los datos de algún reloj y cómo podrían estar asociadas esa información a ciertas empresas. Y bueno, está dentro de las temáticas que vamos a abordar es la responsabilidad también de las empresas o las organizaciones que manejan estos datos para poder tener como la utilización positiva de toda esta información que es mucha, que es minuto a minuto, que es un manejo de un volumen muy grande de datos y cómo podrían tomar cierta responsabilidad las organizaciones que utilizan esto para manejar sus negocios. Efectivamente, yo creo que en todas las tecnologías tenemos que pegar una doble mirada y decir qué se está haciendo en términos de seguridad, qué se está haciendo en términos de ciberseguridad, qué se está haciendo en términos de la privacidad de los datos, de equidad en el acceso, cómo nos preocupamos de que esto tenga acceso transversal, de no sé, tantas dimensiones en las que puede afectar la calidad de vida de las personas, las distintas tecnologías. Como este módulo tiene que ver con datos, este programa, yo creo que una de las cosas a las que podríamos hacer así doble clic es el tema del uso de datos y la inteligencia artificial, y cuáles son los desafíos que tenemos ahí en cuanto a la responsabilidad digital. Y yo creo que ahí hay varios temas que son importantes. Uno es reconocer que las técnicas de la inteligencia artificial no son neutras, ¿ya? O sea, no son objetivas. No es porque las hizo un computador, están siendo objetivas, ¿ya? Porque las técnicas de inteligencia artificial en gran medida se basan en utilizar datos históricos. Y si los datos históricos tienen un sesgo, lo que el algoritmo aprende está sesgado. ¿Ya? Entonces, si tú tienes datos históricos que, no sé, pues, no le entregan préstamos a mujeres, cuando entrenes el sistema va a aprender que es que tiene que entregarle menos préstamos a mujeres. ¿Ya? Entonces, hay responsabilidad en varias dimensiones cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. Uno, la transparencia. Hay veces que hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que son cajas negras, que no podemos, como sabemos lo que te da, pero no por qué. Entonces, para temas críticos que impactan a las personas, es bueno utilizar algoritmos que sean transparentes, es decir, que tengan explicabilidad, que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? No te di el préstamo porque tu nivel de ingresos o porque tu comportamiento de de pago ha sido malo en los últimos años. Tú tienes que poder dar una justificación. ¿Ya? Entonces, dependiendo para qué estemos utilizando una estrategia, es importante tener algoritmos que sean transparentes. Ya hablamos del tema del sesgo. La privacidad. ¿Cuándo podemos utilizar un dato? ¿Para qué? ¿Tenemos que anonimizar los datos en forma interna dentro de la empresa? ¿Cómo se utiliza eso? ¿Ya? Y también es que la empresa es responsable de lo que hagan sus sistemas. En el fondo, no es decir, es que no lo hice yo, lo hizo el algoritmo, no fui yo. No, es responsabilidad del que diseñó, entrenó y mantuvo el sistema de inteligencia artificial. Existen varias recomendaciones respecto a cómo hacer desarrollo ético de algoritmos de inteligencia artificial. Son recomendaciones de la ACM, la ACM es la Association of Computer Machinery, la asociación internacional más grande de computación que tiene recomendaciones de responsabilidad algorítmica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer para hacer estos algoritmos y que sean transparentes, sin sesgo? Una de las medidas que es súper importante en este contexto es tener equipos diversos. Si tú tienes
equipos que, no sé, pues son principalmente de hombres, que es muy común en temas como, en áreas como informática o STEM, eso genera sesgos a la hora de implementar el algoritmo, porque hay cosas que no se te ocurre incluir. ¿Por qué? Por los mismos sesgos de género, por último, por ejemplo, pero también en sociedades como la nuestra, que son tan centralizadas en Santiago, muchas veces también es importante considerar personas de regiones, o sea, diversos en todo sentido, no solo en el sentido de género. Entonces, tenemos muchos desafíos en todos los temas tecnológicos. En ese sentido, a mí me tiene muy entusiasmada la creación de la nueva carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, porque vamos a tratar varios de estos temas de punta. En el fondo es Ingeniería Civil Informática e Innovación, donde nos queremos meter y tenemos varios cursos relacionados con la ética, con, en el fondo, cómo hacer tecnología responsable, tecnología confiable. Entonces, yo creo que Yo, como universidad, así hablando de todo como universidad, también tenemos una responsabilidad en esta línea. bueno, y otro de los puntos relevantes es justamente que con la tecnología, como cambia constantemente, cómo la educación se adapta a un mundo de constante cambio, cómo podemos dirigir la educación hacia, por ejemplo, lo dinámico que son el Internet de las cosas, lo dinámico que es la transformación digital, lo dinámico que cambia el mundo y los mismos usuarios, la misma cultura de los usuarios va cambiando constantemente dependiendo de la plataforma. Y yo creo que una de las preguntas que se hizo la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo es cómo educamos a los alumnos para que estén adaptados como a este constante cambio. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los desafíos de la educación hoy en día, que es, no sirve que enseñe la tecnología a, lo que sirve es que le enseñe a aprender una tecnología. Enseño la tecnología a, pero la forma en la que le enseño tiene que dejar las habilidades en el alumno de aprender nuevas tecnologías. Por eso también es importante utilizar metodologías activas, donde el alumno es protagonista en aprender, en buscar el contenido, en desarrollar las habilidades para poder utilizar esa tecnología. En el fondo, el objetivo no es que aprenda solo la tecnología, es que aprenda a aprender de tecnología, que aprenda a ser crítico respecto a la tecnología. Y asociándolo un poco con el tema de la confiabilidad, justamente como el área como ético del uso de los datos o el área ético del uso de las tecnologías súper relevante. En la educación, ¿cómo se debería abordar a grandes rasgos dentro, más allá de la Facultad de Ingeniería, como tener alguna política dentro de la planeación de las mallas o la planeación de cierto contenido para asegurarnos que en el futuro justamente esta información esté integrada? Mira, yo creo que cuando enseñamos tecnologías nuevas, tenemos que meter en todas las tecnologías, en el fondo no lo veo solo como un curso, como este es el curso de responsabilidad, este es el curso de confiabilidad tecnológica, no, yo creo que tiene que estar inmerso en todas las tecnologías que se van enseñando, en el fondo ya, ¿cómo hacemos que esta tecnología sea segura, que sea confiable, que tenga accountability, es decir, que haya responsabilidad, que podamos auditarla? ¿Cómo se comportó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Cómo hacemos que la tecnología pueda ser usada en forma inclusiva, que sea ética, que sea responsable? Eso tiene que estar en el discurso transversal cuando miramos las tecnologías. ¿Cuáles son los riesgos cuando estamos usando tecnologías como esta? ¿Cuáles son los beneficios? Porque toda tecnología tiene costos y beneficios. Y el problema es que antes, cuando tenías como estos cambios tecnológicos tan pausados, había como tiempo para decidir esto es un buen uso, esto es un mal uso. Acá tenemos que movernos en forma súper dinámica. Entonces, hay que ir desarrollando esa capacidad crítica en todas las aristas que tienen que ver con confianza digital.
para que cuando aparezcan nuevas tecnologías pueda de nuevo hacer ese juicio de valor y ver cómo uno como ciudadano o como desarrollador, en el caso de los que están siguiendo la carrera de ingeniería informática como desarrollador o como líder en la generación de nuevas tecnologías, nos hacemos responsables de generar esta confianza en la ciudadanía. Uno de los temas que generalmente abordamos en el programa, que va surgiendo sin querer queriendo, es el tema de la agilidad. Y aplicar esto en la educación, donde tenemos como una educación súper rígida, tanto en la escolaridad como en la educación superior, y yo creo que la Facultad de Ingeniería lo ha abordado muy bien y quiere como ir como hacia el mundo más ágil dentro de las mallas, etc. Yo creo que uno de los desafíos más importantes de la educación asociada a las carreras que son más tecnológicas, que tienen que estar en constante cambio, y en las empresas también ya es un desafío aún más en la educación. Cuéntanos como, ¿qué opinas al respecto, tanto como en la educación como en las organizaciones? Mira, hay varios autores que dicen que la forma de vivir, estudiar, trabajar y jubilarse ya murió. ¿En qué sentido? Como nosotros teníamos como el modelo era terminar el colegio, entrar a la universidad, termina la universidad, vienen años de trabajo y después la jubilación. La propuesta o lo que se cree ahora es que esto está ya rápidamente cambiando a un modelo en el que estudias toda la vida, trabajas toda la vida y estás jubilado toda la vida. ¿A qué me refiero con eso? Que uno va intercalando periodos de estudio con periodos de trabajo, con periodos de vacaciones. O sea, ya vemos esto de las vacaciones como, no, yo en un año me voy al sudeste asiático. Yo creo que ahora ya cambió la moda y es para otro lado, pero en el fondo, mucha de la gente que entra a trabajar planifica vacaciones de largo plazo en los que va a renunciar de la empresa para viajar. La formación se vuelve un constante, como este lifelong learning, como esa educación continua. Y cosas como lo que está haciendo la nueva carrera de la UDD, de intercalar estudios con trabajo, también creo que es una cosa que es necesaria. Cuando uno trabaja, surgen dudas que no te surgen y necesidades que no te surgen cuando estás estudiando tu carrera de pregrado. Entonces, al intercalar periodos de clase con periodos de trabajo en la empresa, permite que el alumno esté más motivado y se integre a el mundo profesional mucho antes. Entonces, tenemos que estar pensando en nuevas formas de no sé, ya no es que el alumno entre y termine a los 6 años, tenemos que pensar cómo seguimos formando a esta persona cuando ya está en la empresa. ¿Cómo continuamos esta formación en forma constante? Porque lo que le enseñamos, las tecnologías van a dejar de servir, porque vamos a pasar a cosas nuevas, pero lo que queda es esta capacidad de aprender, la capacidad de ser crítico y de implementar nuevas cosas que se van aprendiendo en forma constante. A propósito de lo que decías que, bueno, que el sistema ha cambiado. Yo me acuerdo que en algún momento viajando me encontré con un grupo de, no sé, 5 personas, eran argentinos, y todos habían renunciado juntos al trabajo para viajar un año. Y yo decía, estaba impactada porque era algo que yo no había visto acá en el país. No, pero acá en Chile también está pasando. Es más, como que hay algunas empresas que me decían, no, yo al tiro les pregunto si ya fueron al sudeste asiático, porque si no han ido, no los contrato. Pero yo lo que les decía es, oye, es una nueva realidad. Como tú lo que tienes que hacer es incentivarlos a que vuelvan después de que van a su viaje. ¿Cómo retienes el talento? Hay todo un desafío de retención de talento que antes era como, no, contrato a alguien más. Oye, compadre, como no hay tanta gente con las habilidades digitales requeridas por las nuevas tecnologías. Necesitamos, las empresas tienen que poner un foco mucho más grande en lo que es retención de talento, porque hay menos talento con las habilidades requeridas por las nuevas tecnologías. No, y más allá de eso, la visión global de, por ejemplo, el regreso de X viaje, yo creo que sí da un plus como a la proyección laboral. Absolutamente.
como de poder tener quizás nuevas ideas, nuevas miradas, tener como un refresh mental. Yo creo que es sumamente requerido y debería ser un factor muy valorado, como yo creo que a futuro en las industrias, como tener experiencia y visiones, ver distintas culturas, absorber mucha información para poder aplicarla desde la creatividad o de distintos ángulos, o no sé, yo en tal país vi tal cosa y podríamos hacerlo acá, etcétera. Como yo creo que sin duda era uno de los puntos que yo no me había planteado, como pensando desde un punto de vista ágil, pero sí, sumamente como enriquecedor para tanto las organizaciones como las personas. Sí, y de hecho hay otras modalidades de viaje, gente que se va de viaje pero haciendo teletrabajo, si en el fondo es una de las oportunidades que nos dejó la pandemia. Yo me acuerdo haber estado entrevistando a un data scientist y como llevábamos la mitad de la entrevista, de repente me dice, oye, me había olvidado de decirte, pero vivo en Tailandia. Y yo como, ok, como él estaba, como ni siquiera se le ocurrió plantearme en un comienzo, para él era teletrabajo una cosa obvia, ¿okay? Como... y lo veía como que el desafío era quizás la diferencia horaria, no el hecho de que no estuviera en Chile, ¿te fijáis? Claro. Hay empresas como Coursera que ahora ellos contratan en forma internacional sin ninguna limitante respecto a dónde tú estás viviendo. ¿No? Claro. Es un mundo que está cambiando a una velocidad increíble y nada, la formación tiene un rol súper importante y central para sacar el mejor provecho de las tecnologías y sacar el mejor provecho de las tecnologías. Necesitamos estar más educados como ciudadanos, necesitamos educación transversal en temas de tecnología, no solo en ingeniería, tenemos que pensarlo para otras carreras también. Loreto, ya vamos terminando nuestro programa, se nos hizo muy cortito. Se me pasó volando. Bueno, partimos hablando sobre la confianza y terminamos hablando sobre los beneficios, los cambios de vida, las nuevas oportunidades que trae la tecnología, justamente el punto de vista como ágil y los beneficios de la tecnología en las vidas de los trabajadores, los cambios de paradigma dentro de las organizaciones. Te agradezco mucho haber compartido esta mañana con nosotros. Y bueno, los invito a nuestros espectadores a ir a una breve pausa comercial. Loreto, no sé si quieres agregar algo para despedirte. No, agradecer mucho la invitación y creo que es importante ir generando conciencia respecto a lo que es la confianza digital y empezar a ocupar este concepto y ser crítico con las empresas, de pedirles que generen esa confianza. Muchas gracias, Loreto. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Dataverso. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.